Por años, hay que decirlo con franqueza, el DICOM ha sido extremadamente controversial, plantea también varios temas de fondo, por eso vamos a profundizar en esta situación con el diputado del PPD, Felipe Arboe, quien además ha sido uno de los articuladores de esta nueva ley. Diputado, buenas noches, gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aclaremos un poco las cifras porque usted, mientras veía la nota, me decía esto no es así, en fin. A ver, ¿por qué hay tantos chilenos en DICOM? ¿Y cuántos son de acuerdo a los cálculos que tenemos? A ver, lo que yo creo que tenemos hoy día es un alto nivel de sobreendeudamiento de la población. Y esto por diversas causas que podemos analizar. Por un lado, malas colocaciones de la banca, de las casas comerciales, exceso de crédito a las cajas de compensación, a gente que no puede pagar, y también por falta de educación financiera de los jefes de hogar, de las familias, y una especie de neurosis del consumo, que muchas veces puede ser incluso explicada psicológicamente para aplacar determinadas depresiones, otras cosas, pero que es un problema serio. Pero lo que tenemos hoy día es que una cosa es que existe un registro de las deudas para evitar darle crédito a la persona que no paga, que parece correcto. Y por eso la ley DICOM le permite al banco, a la casa comercial, a la caja de compensación, a quien presta plata, que conozca nuestros antecedentes comerciales. Pero la ley le dice, ¿sabe qué? Los antecedentes son solo para que usted vea y le dé o no crédito a la persona. Lo que ocurría en el pasado es que el registro del DICOM era peor que tener antecedentes penales. Usted no encontraba trabajo, sí, claro, no podía matricular a sus hijos en los colegios, universidades, centros de formación técnica, lo discriminaban en atenciones médicas de urgencia por el solo hecho de tener antecedentes comerciales. Es decir, era un estigma social, que al final terminaba siendo una especie de círculo vicioso. 4,5 millones de personas estaban en el DICOM. Es decir, más gente había en el DICOM que la que votó por el presidente Piñera. Esa es la magnitud, digamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? La ley DICOM lo que hace es, por una vez, un artículo transitorio, decía a todos los que debían menos de 2,5 millones, se les borra por una vez la publicación. Tiene que pagar su deuda igual. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se habla de 800.000 nuevos deudores, cuidado. Primero, había mucho deudor que salió del DICOM, pero que tenía créditos en cuotas. Y como empezaron a hacer las cuotas siguientes, volvieron a caer. Un segmento. Pero hay otros, creo yo, que es muy importante decir, que de estos 800.000 nuevos registros, que tienen 2 o más deudas, no son 800.000 personas. Entonces habla del sobreendeudamiento nuevamente que tenemos. Ahora, de fondo, claro, hay una curva, según dicen representantes de la industria, lo leía yo, ¿cierto?, en algunas publicaciones de la jornada que hablaban de una curva de crecimiento. Y por ahí de alguna manera estaban planteando que esta nueva ley DICOM, yo comparto plenamente lo que dice usted, esta cosa perversa de que la gente no encontrara trabajo, en fin, por estar en el DICOM, eso no hay ninguna duda. Pero hay una curva de crecimiento, y en esa curva pareciera que hay discrepancia al mismo tiempo de cuándo han vuelto y por qué. Claro, lo que pasa es que la banca, y particularmente el señor Aguad, que ha sido un contradictor de todo tipo de modificaciones que vayan a reducir los abusos de la banca y de las casas comerciales, ha hecho una fuerte crítica a la ley. Y yo lo entiendo, porque parte de su sueldo viene de ahí, pues. Si Sinacofi, que es la empresa que agrupa, que pertenece a la asociación de bancos y que se dedica al negocio de la comercialización y distribución de tus datos comerciales y los míos, perdió varios millones de dólares. Y yo entiendo que hable más bien desde el bolsillo. Pero uno como legislador tiene que hablar desde el punto de vista ciudadano y hay que ser responsable. Las economías modernas han tenido este tipo de medidas. La ley DICOM lo que hizo es que prohibió que hoy día, por ejemplo, a usted le miren el DICOM antes de contratar para un trabajo. O que le miren el DICOM antes de que sus hijos puedan ser matriculados en la universidad o en un colegio o en la atención médica de urgencia. Y eso es un tremendo avance porque Chile sube un poco el estándar en protección de datos. ¿Se fija? Cosa que antes no era. Por ejemplo, aumentó el nivel de personas que fueron a repactar sus deudas, lo cual habla de una voluntad de pago. ¿Por qué? Porque pusimos un incentivo en la ley. Si usted repactaba su deuda, salía del DICOM, pues está prohibido tener las deudas repactadas publicadas. Y aumentó el nivel de repactación, lo cual habla que en general el chileno paga sus deudas. En eso estamos de acuerdo. Ahora, esta curva que yo le mencionaba, son 800.000, no son, se plantearon otras cifras durante la jornada, pero ¿no le dice algo justamente que igual hay un número importante de personas que están volviendo luego de este borronazo? Ahora, yo creo que va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo porque eran 4,5 millones de personas. Hoy día tenemos de las 4,5 millones que han subido 800.000, menos de un 30%. Probablemente esto va a llegar cerca de 1,5 millones. Lo normal, en teoría, sería que llegáramos en total cerca de 2 millones de personas que son los malos pagadores. Si esta ley está hecha para los buenos pagadores. El defraudador, el fresco, el delincuente económico, ese tiene que estar en el DICOM y no es problema. El punto es que ese antecedente sirva para evitar que otra persona
quede clavada, digámoslo así, ¿no? Pero no para afectar derechos fundamentales como el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, que es muy importante. Decía algo bien interesante ahí el señor Larraechea en la nota que hablaba de responsabilidades compartidas entre los jefes o jefas de hogar, ¿cierto? En fin, las empresas y también el Estado. ¿En qué parte se ubica usted respecto a ese criterio? Era bien llamativo lo que sí, no, yo creo que es cierto. Aquí no hemos enfrentado el tema del sobreendeudamiento como país. Aquí, producto de los malos sueldos, producto de un modelo de sociedad que propende al consumo, le hemos ido, y además la falta de capacidad del Estado de entregar bienes básicos, ha inducido a las familias a endeudarse para obtener determinado tipo de bienes y también de servicios, incluso de salud. Hay un tema de desigualdad. Entonces un tema de desigualdad profundo, y eso no ha sido enfrentado. Entonces tenemos hoy día un mercado que facilita el acceso al crédito. Cuando uno va a las universidades y ve jóvenes de primero o segundo año con 2, 3 cuentas corrientes y no han trabajado un peso a nadie, es un problema. O cuando yo observo, y que fui uno de los autores de la nueva regulación, que una caja de compensación, cuando con la presidenta Bachelet otorgamos la pensión básica solidaria a los adultos mayores más pobres del país, 75.000 pesos, y una caja de compensación vio en esos adultos mayores un nicho de negocio y se fue a ofrecerle crédito con descuento por planilla, eso es una inmoralidad. Y por tanto lo que corresponde es regular esto. Una regulación es lo que dice relación con esta ley DICOM, la publicación de los datos. Otra es la que tiene que ver con la tasa máxima convencional. Tenemos que bajar la tasa que hoy día se cobra de interés en los créditos de consumo y créditos comerciales. No es aceptable que una persona que va a contratar un crédito y le dice su cuota va a ser X y resulta que al final la cuota se atrasa un mes, los intereses son tan altos que casi la duplica y además comisiones especiales, seguro. Eso es inaceptable. Hay un mercado hoy día abusivo. Está bien que le vaya bien a los bancos, que le vaya bien a las casas comerciales, pero me parece que hoy día tenemos además la colocación de crédito de mala calidad que han significado, como señalaba la cifra, que las familias de clase media empobrecida, digámoslo así, gasten más del 70% de su ingreso familiar solo en pagar deuda. Pareciera, para ir cerrando, diputado, que en este sistema el ciudadano tiene bien pocas opciones, en realidad. Tiene muy pocas opciones, lamentablemente, porque yo creo que los sueldos hoy día a mucha gente no le alcanza. La gente vive al 3 y al 4 y tiene demandas. Hoy día hay que pagar por una buena educación, hay que pagar por buena salud, hay que cotizar por la AFP y que al final las pensiones son miserables. Es un problema del sistema y yo creo que tenemos que hacer modificaciones al sistema. No se trata de echar abajo el sistema, de hacer modificaciones y evitar este tipo de desigualdades. Y evitar que la gente tenga que endeudarse para todo. Porque al final que el crédito puede generar felicidad los primeros 10 minutos cuando uno adquiere el bien, pero puede generar una angustia cuando uno se da cuenta y no puede pagarlo. ¿No fue entonces esta ley, como dijo alguien por ahí, que fue este borronazo, se lo voy a citar, una ley de carácter electorero, que falta realismo a la hora de... No, yo creo, lo que pasa es que eso lo dijo también alguien que tiene interés en el mercado. Yo entiendo que el señor Aguado, el señor Jorquera, que maneja el DICOM, el boletín comercial, perdieron plata. Y está bien, tienen que llorar porque perdieron plata. Pero por favor, había 4,5 millones de chilenos. Yo no tengo idea si son de derecha, de centro, izquierda, me da lo mismo. Es gente que está sufriendo. Y no son delincuentes, no son frescos. Ellos estuvieron muy contentos, por ejemplo, cuando la ley DICOM eliminó la posibilidad de publicar las deudas del TAG. Porque probablemente ellos solo circulan por autopistas concesionadas, pues. Pero hay un conjunto de gente que no quiere deber, que quiere pagar, pero que los intereses, los cobros abusivos, las comisiones o los gastos de cobranza le hacen imposible pagar un crédito. No es bueno, eso no le hace bien al país. Yo creo que hay que velar porque le haya bien a la industria, porque haya más información, pero tampoco que esa información sirva para discriminar en derechos fundamentales como el acceso a la salud, al trabajo o a la educación. Tema bien profundo en realidad. Diputado, gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Gracias.